Existen momentos en la exploración espacial donde el timing parece conspirar para crear preguntas que no podemos responder fácilmente. Septiembre y octubre de 2025 fueron exactamente uno de esos momentos. Mientras el mundo observaba ansiosamente la aproximación de un visitante interestelar hacia el Sol, algo estaba sucediendo en la superficie de Marte que haría esta ventana de tiempo aún más intrigante. El 19 de septiembre de 2025, el rover Perseverance identificó un objeto en la superficie marciana. No era roca volcánica típica, no era sedimento depositado por agua antigua, era metal, hierro y níquel en proporciones que solo existen en un lugar: el núcleo de asteroides grandes. Un meteorito, el primero que el Perseverance había encontrado en casi 5 años de operación en Marte. Y el momento de este descubrimiento, apenas 2 semanas antes de la aproximación más cercana del 3I Atlas al planeta rojo, plantea cuestiones que van más allá de una mera coincidencia estadística. El 3 de octubre de 2025, el objeto interestelar 3I Atlas pasó a aproximadamente 29 millones de kilómetros de Marte. Múltiples sondas espaciales fueron redirigidas para observarlo. La Mars Express de la ESA capturó imágenes. El ExoMars Trace Gas Orbiter registró datos espectroscópicos y el Mars Reconnaissance Orbiter, MRO, de la NASA, equipado con la cámara HiRISE, capaz de una resolución altísima, fue apuntado directamente hacia el visitante interestelar durante su paso más cercano a cualquier planeta en su viaje por el sistema solar. Y entonces llegó el silencio. Los datos del MRO no fueron liberados. La NASA citó el cierre gubernamental, shutdown, que comenzó el 1 de octubre, pero el cierre terminó. Pasaron semanas, pasaron meses, y hasta hoy las imágenes de mayor resolución jamás capturadas del 3I Atlas por cualquier instrumento permanecen sin divulgar al público. La ESA, por otro lado, liberó sus datos inmediatamente. Transparencia total, protocolo científico normal. Pero la NASA mantuvo silencio sobre lo que el MRO vio durante esas horas críticas, cuando el objeto interestelar estaba más cerca de Marte de lo que jamás estaría de cualquier otro planeta. Antes de explorar el patrón de descubrimientos extraños que rodean a Marte cuando llegan visitantes, veamos las anomalías documentadas del 3I Atlas que hacen que cada nueva observación sea importante. Y la historia perturbadora de otra sonda que perdió contacto en circunstancias misteriosas mientras observaba Marte en 1989. Deja tu like, suscríbete al canal, activa la campana y comenta tu análisis. ¿Coincidencias temporales o un patrón que merece atención? Y si quieres apoyar investigaciones de misterios científicos basados en datos verificables, hazte miembro del canal, porque lo que estamos a punto de examinar no es especulación conspirativa. Son eventos documentados, tiempos verificables y silencios institucionales que plantean preguntas legítimas sobre la transparencia científica en descubrimientos que desafían una categorización simple. El meteorito lleva el nombre Vipsaxla, nomenclatura tomada de una región en Svalbard, Noruega, siguiendo el protocolo de nomenclatura de la misión Perseverance. Tiene aproximadamente 80 centímetros de diámetro. Su superficie está esculpida por eones de exposición a la radiación cósmica y partículas de viento solar. Textura cavernosa, característica de meteoritos de hierro-níquel expuestos al desgaste espacial, weathering, durante miles de millones de años. Lo que hace notable a Vipsaxla no es solo su composición metálica, es el hecho de ser el primer meteorito identificado por el Perseverance. El Curiosity encontró varios en el cráter Gale, incluyendo el meteorito Lebanon de 1 metro de ancho en 2014 y el meteorito Cacao en 2023. Spirit y Opportunity también identificaron meteoritos de hierro-níquel durante sus misiones, pero el Perseverance, operando en el cráter Jezero desde febrero de 2021,
nunca había encontrado uno hasta septiembre de 2025. Los científicos de la misión expresaron sorpresa ante esta ausencia. El cráter G0 tiene una edad similar al cráter Gale. Tiene un número comparable de cráteres de impacto menores, sugiriendo que ciertamente cayeron meteoritos en el suelo del cráter, en el delta y en el borde a lo largo del tiempo. Entonces, ¿por qué el Perseverance no había encontrado ninguno hasta ahora? ¿Y por qué el primero apareció exactamente 2 semanas antes del paso del 3I Atlas? El descubrimiento se hizo el 2 de septiembre de 2025, en el Sol 1612 de la misión, usando la cámara Mastcam izquierda. El análisis inicial con el instrumento SuperCam reveló un alto contenido de hierro y níquel, confirmación típica de un meteorito asteroidal. El 19 de septiembre, Sol 1629, el rover hizo observaciones de seguimiento con imágenes de mayor resolución. Pero aquí está el detalle que la NASA no mencionó públicamente hasta noviembre. El hallazgo se hizo en septiembre, pero el anuncio fue retenido. La declaración oficial de la NASA sobre Phipps-Axla fue escrita originalmente el 1 de octubre de 2025, el mismo día que comenzó el cierre gubernamental, y fue liberada solo en noviembre, semanas después de que el cierre terminara. ¿Por qué el retraso? ¿Protocolo de aprobación normal o había algo en los análisis iniciales que requería revisión adicional antes de la divulgación pública? Ahora vayamos al visitante interestelar. El 3 de octubre de 2025, a las 04:30 UTC, el 3I Atlas pasó a aproximadamente 29 millones de kilómetros de Marte. Era la aproximación más cercana del objeto a cualquier planeta durante su viaje único por el sistema solar, y representaba una oportunidad observacional sin precedentes. La geometría era perfecta desde la Tierra. El cometa estaba prácticamente escondido detrás del Sol, imposible de observar con telescopios terrestres debido al brillo solar. La conjunción solar ocurrió el 21 de octubre, solo 8 días antes del perihelio, el 29 de octubre. Pero desde Marte, la visión era clara, sin interferencia solar, sin atmósfera distorsionando las imágenes. Las sondas orbitales tenían línea de visión directa. La Mars Express apuntó su cámara hacia el cometa entre el 1 y el 7 de octubre y consiguió algunas observaciones, pero con resolución limitada debido a que la cámara está diseñada para fotografiar la superficie marciana cercana, no objetos distantes. El ExoMars Trace Gas Orbiter capturó una serie de imágenes con el instrumento CASSIS el 3 de octubre, cuando el cometa estaba aproximadamente a 32 millones de kilómetros de la nave. Las imágenes muestran un punto blanco difuso, una coma visible de algunos miles de kilómetros de diámetro, sin resolución suficiente para detalles de la superficie del núcleo, pero claramente activo, liberando gas y polvo conforme se acercaba al Sol. Y el Mars Reconnaissance Orbiter, MRO, equipado con la cámara HiRISE, el instrumento más poderoso disponible para observar el 3I Atlas durante esta ventana crítica, capaz de una resolución 20 veces mejor que cualquier imagen del Hubble tomada cuando el cometa estaba más distante, capaz de distinguir características de la superficie del núcleo, capaz de medir su tamaño preciso, capaz de detectar chorros individuales, fragmentación, cambios morfológicos. El MRO fue programado para observar el cometa. Esto está confirmado por múltiples fuentes, incluyendo comunicados de la propia NASA. Las observaciones fueron planeadas, las imágenes fueron capturadas, pero los datos nunca fueron liberados. La explicación oficial: cierre gubernamental. El 1 de octubre de 2025, las operaciones no esenciales del gobierno de los Estados Unidos fueron suspendidas debido a un estancamiento presupuestario. Agencias federales, incluyendo la NASA, fueron afectadas. El personal fue dispensado temporalmente. El procesamiento de datos y la divulgación pública fueron pausados. El cierre terminó, las operaciones se reanudaron,
La ESA liberó sus datos del ExoMars inmediatamente, pero los datos del MRO permanecen sin divulgar hasta hoy, sin explicación adicional, sin cronograma de cuándo serán liberados, solo silencio. Esto plantea preguntas. El cierre explica el retraso inicial, pero no explica meses de silencio continuo después de que las operaciones se reanudaron. El procesamiento de datos de rutina lleva días, tal vez semanas, para una calibración cuidadosa, no meses, especialmente para un evento de importancia científica tan alta. ¿Qué mostraron las imágenes del MRO? ¿Por qué aún no han sido divulgadas? ¿Son meramente imágenes de un cometa activo, como se esperaba, retenidas por burocracia normal? ¿O hay algo en las observaciones que requiere un análisis más cuidadoso antes de la divulgación pública? No lo sabemos. Y esa incertidumbre es el problema, porque cuando las agencias gubernamentales retienen datos científicos sin una explicación clara, especialmente datos relacionados con objetos que ya exhiben comportamientos anómalos, la ausencia de información crea un vacío que la especulación llena. Y el 3C Atlas no es un objeto común. Las anomalías son reales, documentadas, publicadas en artículos revisados por pares. Sistema de chorros con simetría geométrica casi perfecta. 3 mini-chorros separados por aproximadamente 120 O. Una configuración que los ingenieros usarían para un sistema de control de actitud en una nave espacial tridimensional. La naturaleza generalmente produce caos. El hielo se sublima irregularmente. Los chorros cometarios apuntan en direcciones aleatorias dictadas por la geología de la superficie. Pero el 3C Atlas muestra un patrón: composición química inusual, proporción níquel-hierro extraordinariamente alta, comparable a aleaciones industriales producidas artificialmente. Níquel volatilizándose a distancias donde las temperaturas normalmente son demasiado bajas para vaporizar metales. Comportamiento visto solo cuando impactamos un cometa artificialmente, como hicimos con el Tempel 1 en 2005. Pero el 3I Atlas no está siendo impactado. Está liberando metales espontáneamente. Un chorro antisolar. Cola apuntando hacia el Sol, no lejos de él, ignorando la presión de radiación solar, navegando contra la corriente del sistema solar, como si estuviera usando propulsión activa, para luchar contra fuerzas que deberían empujarlo lejos. Alineación orbital precisa, con el plano eclíptico dentro de quinto. Probabilidad estadística menor al 1% para un objeto, viniendo de una dirección interestelar aleatoria. Timing perfecto de pasos planetarios. Marte en octubre, Venus en noviembre, Júpiter en marzo de 2026. 3 planetas, todas aproximaciones cercanas. En una trayectoria única, cada anomalía individualmente puede tener una explicación natural, pero juntas crean un patrón que desafía una categorización simple, como un cometa poco común, pero normal. Y ahora este objeto, durante su paso más cercano a Marte, fue observado por un instrumento capaz de una resolución sin precedentes y los datos permanecen retenidos. Hay un precedente perturbador. En 1989, otra sonda perdió contacto con la Tierra en circunstancias que nunca fueron completamente explicadas. Phobos 2, misión soviética lanzada en julio de 1988 para estudiar Marte y sus lunas. La sonda alcanzó la órbita marciana en enero de 1989, operó nominalmente por meses, devolvió 37 imágenes de Phobos con resolución de hasta 40 metros. Condujo estudios espectroscópicos de la superficie marciana y la atmósfera. En marzo de 1989, Phobos 2 se estaba preparando para la fase final de la misión, aproximación a 50 metros de la superficie de Phobos y liberación de 2 módulos de aterrizaje, uno móvil y uno estacionario. Momento culminante de una misión compleja y cara. El 27 de marzo de 1989 se perdió el contacto. La última sesión de comunicación programada falló.
Los intentos de restablecer contacto fallaron. La misión terminó abruptamente cuando la señal de la nave espacial no pudo ser readquirida. La explicación oficial: mal funcionamiento del computador de a bordo. El análisis técnico post-mortem determinó que 2 de los 3 computadores de la sonda ya estaban presentando problemas. Uno completamente muerto, un segundo comenzando a fallar. El sistema dependía de que 2 computadores estuvieran de acuerdo en cualquier decisión. Entonces, el computador funcional no podía controlar la nave porque no podía superar a 2 computadores defectuosos. Explicación plausible: falla técnica. Falla. Ocurren en misiones espaciales, pero hay detalles adicionales que hacen la historia más compleja. Días antes de la pérdida de contacto, Phobos 2 transmitió imágenes conteniendo características inusuales. Científicos soviéticos describieron características notables en la superficie marciana o atmósfera inferior. Características de entre 20 y 25 kilómetros de ancho que no se asemejaban a ninguna formación geológica conocida, descritas como fusiformes, intrigantes y enigmáticas. Una imagen infrarroja mostró una sombra fina en la superficie de Marte, claramente definida. Perfil elíptico alargado, estimado en aproximadamente 20 kilómetros de longitud. No era sombra de una montaña, no era característica de la superficie, era la sombra de algo sobre la superficie, algo en órbita o suspendido en la atmósfera. La explicación más plausible: sombra de la propia Luna, Phobos. Phobos y la nave espacial estaban en órbitas cercanas, sincronizadas. El instrumento Thermoscan estaba apuntado hacia la superficie marciana en la misma dirección de los rayos solares. La sombra de Phobos apareció en el campo de visión cuando la nave espacial estaba a 200 kilómetros de la Luna, pero la sombra aparece alargada en la imagen procesada, estirada elípticamente debido a variaciones en el eje de la nave y movimiento relativo entre el escáner y la sombra. La forma no corresponde perfectamente al perfil circular esperado de la sombra de la Luna, y hay alegaciones no confirmadas de que la última imagen transmitida mostraba un objeto cilíndrico próximo a la nave espacial. Alegaciones hechas por algunos científicos soviéticos, pero nunca confirmadas oficialmente. Imagen nunca divulgada públicamente si existió. Solo relatos de segunda mano. Marina Popovich, piloto de prueba soviética y cosmonauta en entrenamiento, supuestamente hizo públicas estas imágenes, alegando que la sonda había sido cegada o destruida por un objeto no identificado, pero sus alegaciones nunca fueron verificadas por fuentes oficiales. ¿Qué pasó realmente con la Phobos 2? ¿Falla técnica de computador como concluyó el análisis oficial? ¿O había algo más en las imágenes finales que planteó preguntas que las autoridades soviéticas prefirieron no discutir públicamente? No lo sabemos con certeza. Y esa es la naturaleza de los misterios no resueltos. Hechos mezclados con especulación, explicaciones oficiales que son plausibles pero incompletas, silencios que alimentan preguntas. Y ahora, 36 años después, tenemos otra situación donde una sonda, observando un objeto poco común próximo a Marte, tiene datos retenidos. Diferentes circunstancias, diferentes agencias, pero un patrón similar de información no divulgada. Hay un aspecto adicional que hace que una ubicación local sea interesante para la observación por visitantes hipotéticos. Los rovers. Curiosity y Perseverance son alimentados por generadores termoeléctricos de radioisótopos multimisión, RTGs. Contienen plutonio 238 que decae naturalmente, generando calor, que es convertido en electricidad. En la oscuridad fría de la noche marciana, donde las temperaturas caen a 100 degrees Celsius, estos RTGs son faros térmicos. Emiten calor constante, emiten neutrones por decaimiento radiactivo, emiten una firma infrarroja que se destaca nítidamente contra el fondo congelado del planeta.
Si una civilización avanzada estuviera monitoreando el sistema solar, buscando señales de tecnología, Marte sería algo interesante, no por el planeta en sí, que está geológicamente muerto, sino por los dispositivos nucleares operando en su superficie. La Tierra tiene miles de fuentes de energía nuclear, millones de transmisiones de radio, miles de millones de firmas térmicas urbanas. Señal confusa, difícil de aislar. Pero Marte, dos puntos brillantes aislados de tecnología nuclear en una superficie estéril. Señal limpia, fácil de identificar, fácil de estudiar. ¿Y si el 3I Atlas, con sus anomalías de chorros simétricos, composición metálica y navegación precisa, estuviera pasando deliberadamente cerca de Marte para observar estos faros tecnológicos? Hipótesis no comprobada, pero el timing es intrigante. Descubrimiento de meteorito en septiembre. Paso del cometa en octubre. Datos retenidos del MRO. Silencio de la NASA e historial de una sonda anterior perdiendo contacto cerca de Marte en circunstancias no completamente explicadas. Cada elemento individual tiene una explicación convencional posible. Los meteoritos caen en Marte todo el tiempo. Los cometas interestelares pasan ocasionalmente. Los cierres gubernamentales retrasan la divulgación de datos. Las fallas técnicas ocurren en sondas espaciales. Pero cuando juntas todo, cuando observas el patrón temporal, cuando notas los silencios estratégicos, cuando consideras las anomalías no explicadas del objeto central, el cuadro total se vuelve más complejo que la suma de sus partes individuales. No estoy afirmando que el 3I Atlas es una sonda alienígena. No estoy diciendo que el meteorito fue depositado intencionalmente. No estoy alegando que la Phobos 2 fue destruida por un objeto no identificado. Esas son especulaciones que van más allá de las evidencias disponibles. Lo que estoy diciendo es que hay preguntas legítimas que merecen respuestas. ¿Por qué los datos del MRO no fueron liberados meses después de que terminara el cierre? ¿Qué mostraron las imágenes de mayor resolución jamás capturadas del 3I Atlas? ¿Por qué el primer meteorito del Perseverance apareció exactamente semanas antes del paso del cometa? ¿Son coincidencias? Probablemente. Pero las coincidencias que crean un patrón merecen un examen cuidadoso. La transparencia científica es fundamental para la confianza pública cuando los datos son retenidos sin una explicación clara, cuando los silencios se prolongan más allá de lo razonable, cuando los patrones temporales sugieren conexiones que no son exploradas públicamente. Se abre espacio para la especulación. Y en ese espacio, los misterios prosperan no porque haya una conspiración, sino porque la ausencia de información clara permite que mentes curiosas llenen lagunas con posibilidades que los datos completos podrían descartar o confirmar. Si estás siguiendo este misterio de tiempos sospechosos y silencios institucionales, si cuestionas por qué los datos científicos permanecen retenidos sin explicación, si reconoces la diferencia entre especulación y preguntas legítimas basadas en hechos verificables, deja tu like, suscríbete, activa la campana, comenta tu análisis. ¿Coincidencias o patrón que merece una investigación más profunda? Y si quieres apoyar al periodismo científico que distingue entre hechos documentados y teoría no comprobada, hazte miembro, porque en los próximos meses tal vez tengamos respuestas. Tal vez la NASA libere los datos del MRO con una explicación por el retraso. Tal vez el análisis completo del meteorito Phipps-Axla revele características que expliquen el momento. Tal vez observaciones adicionales del 3I Atlas, conforme se aleja del sistema solar, clarifiquen su naturaleza. O tal vez permanezcamos con preguntas, con datos retenidos, con silencios no explicados, con patrones temporales intrigantes que nunca serán completamente explorados. Y en ese caso, tendremos que vivir con incertidumbre, con la comprensión de que no todos los misterios se resuelven, que no todas las preguntas reciben respuestas satisfactorias.
que a veces lo que no sabemos es tan importante como lo que sabemos. El 3i Atlas continúa su viaje alejándose de Marte, moviéndose hacia Júpiter para la aproximación final en marzo de 2026, y después de vuelta al espacio interestelar profundo de donde vino, cargando sus secretos, sus anomalías, sus preguntas no respondidas. El meteorito Phipps-Axla permanece donde fue encontrado, fragmento de asteroide que viajó millones de años por el espacio antes de colisionar con Marte. Primero de su tipo encontrado por el Perseverance, descubierto semanas antes de que un visitante interestelar pasara cerca. Los datos del MRO permanecen no divulgados, archivados en algún servidor de la NASA, procesados o no procesados, analizados o aguardando análisis, conteniendo información que podría aclarar o profundizar misterios. Y nosotros permanecemos observando, esperando, cuestionando, intentando distinguir entre patrón real y coincidencia, entre silencio significativo y retraso burocrático, entre anomalía genuina e interpretación exagerada de datos normales. Esa es la naturaleza de la exploración espacial en la era moderna. No solo descubrir lo que está allá afuera, sino navegar por la política de divulgación de información, lidiar con limitaciones institucionales, equilibrar transparencia científica con controles gubernamentales y reconocer que a veces las preguntas que no reciben respuestas son tan reveladoras como aquellas que las reciben. Marte continúa girando, los rovers continúan explorando, las sondas orbitales continúan monitoreando y visitantes de más allá del sistema solar continúan pasando, dejando rastros de datos y preguntas en su camino. Ojos en los hechos verificables, mente abierta a posibilidades y coraje para hacer preguntas, incluso cuando las respuestas son evasivas o ausentes. Porque la búsqueda de la verdad no termina cuando los datos son retenidos, se intensifica. Y tal vez eventualmente, cuando toda la información sea liberada, cuando todos los silencios sean explicados, cuando todos los tiempos coincidentes sean examinados cuidadosamente, tendremos claridad. O tal vez tendremos solo más capas de misterio, más preguntas, más silencios. El universo no nos debe explicaciones fáciles, y las instituciones que lo estudian a veces siguen patrones que reflejan más sobre prioridades humanas que sobre misterios cósmicos. Pero la búsqueda continúa, los datos eventualmente emergen y la verdad, cualquiera que sea, permanece esperando para ser descubierta.